quién confiaré. Y si lo haces así, dice Salmos 44, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Bienaventurado, doblemente feliz. ¿Quién? El hombre que puso en Dios su confianza. 2024, hermanos, tú tienes que poner tu confianza en Dios. Amén. Las escrituras nos hablan, hermanos, a través de todos los tiempos, gente que confió en Dios. Eran gente temerosa, gente obediente, gente leal, pero les llegaron pruebas, ¿sí? Y tuvieron que confiar en Dios para tomar decisiones. Y podemos hablar, hermanos, quizá de un hombre llamado Noé, quien confió en Dios, hermanos, al darle la encomendación de fabricar una arca la arca. Y vemos, hermanos, que él confió en Dios porque él le dijo: hazte una arca porque viene un gran diluvio. Entonces, quizá, hermanos, venga en este 24 un gran diluvio, ¿verdad? Y nosotros tenemos que confiar en Dios. Y tenemos que estar, hermanos, dispuestos en este 2024, si vamos a construir, bueno, pues que podamos construir con la confianza en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él va a hacer las cosas, hermanos, que nos manda. Podemos hablar, hermanos, de un Abraham, hermanos, que confió en Dios al salir de su tierra y de su parentela. Hombres que tuvieron decisiones, hermanos, y confiar en Dios. Muchas veces nosotros como que no queremos dejar cosas, hermanos, porque no confiamos en Dios. Pensamos que esta decisión que podamos tomar, porque muchas veces el Espíritu Santo te dice: en este año tienes que cambiar tú, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, pero como que no confiamos en Dios, hermanos, para dejar muchas cosas. Abraham tuvo que confiar, hermanos, porque Dios le había dado una promesa de una tierra mejor. Y confió, hermanos, y tú sabes que no solamente, hermanos, Dios le bendijo tanto, sino que se consideró amigo de Dios. Podemos hablar, hermanos, de un David que confió en Dios, que le daría la victoria frente a un gigante. Quizá en este 2024 tú tengas que atravesar o pelear con gigantes, pero la confianza en Dios, hermanos, te dará la victoria. Amén. Así es de que yo creo, hermanos, que todos estos hombres, quizás nosotros conocemos la historia, pero no nos damos cuenta, hermanos, que no fue fácil para ellos. Imagínate tú, David, pequeñito, aquel hombre, y con algún armamento, hermanos, sin embargo, la confianza en Dios, hermanos, le llevó la victoria. Quizás nosotros conocemos la historia y decimos: qué fácil, ¿verdad? Pero no es fácil, hermanos. De repente el gigante que se te viene a ti, en ese momento tiemblas, ¿verdad? En vez de confiar en Dios. Podemos hablar, hermanos, de los 3 hebreos que confiaron en Dios, hermanos, y que Dios los podía librar del horno de fuego. Tú tienes que, hermanos, confiar en Dios, porque te pueden venir, hermanos, las pruebas de fuego. En este 2024 quizás tú puedas decir: híjole, fue fácil para ellos porque Dios estaba con ellos. Sí, también está contigo. Así como Moisés también dice que confió en Dios, hermanos, en enfrentarse a un imperio en el cual Dios lo mandó para que libertara a su pueblo. No fue fácil para él. ¿Por qué? Porque era el imperio más poderoso en ese tiempo. Y sin embargo, tener que presentarse ante el faraón y decir: vengo de parte de Dios. Pero él pudo tener la confianza porque recibió una palabra de parte de Dios que le dijo: ve, porque yo estaré contigo. Y yo te quiero decir que Dios estará contigo en este 2024 y tienes que confiar en Dios. Vamos a tratar de estudiar, hermanos, rápidamente esta historia. Vamos a ver primeramente, hermanos, quién es este rey. ¿Quién es Ezequías? Él era el rey de Jerusalén. Sanaquerib, hermanos, era el rey de Asiria, y había conquistado cerca de 40 ciudades, hermanos, y parte también de Jerusalén y parte de Judea. Ya había conquistado muchas tierras. ¿Qué hacía este hombre? Este hombre, hermanos, los tomaba cautivos y los llevaba a tierras, hermanos, y los hacía trabajar por su cuenta. Dice que era cruel, tanto que les cortaba la lengua para que no hablaran, ¿sí? Y aún, hermanos, hacía el trabajo muy fuerte para ellos. Tú vas a ver que aquí en este estudio, hermanos, él les hace la petición y les dice: hey, confíen en mí, yo los voy a llevar a una tierra mejor. Pero no era cierto, hermanos, porque él trabajaba de esa manera. En 2 de Crónicas, hermanos, 29:1 nos dice que Ezequías, hermanos, empezó su reinado de 25 años y que reinó 29 años. ¿Quién era Ezequías? Bueno, dice que era hijo de Acaz.
un rey malvado. No sé si tú conozcas la historia, ¿verdad? Pero sin embargo, hermanos, dice que él fue educado por su mamá, y a pesar de que su papá fue un rey que echó a perder su reinado, sin embargo, hermanos, su mamá parece que le dio buena educación, y pareciera que este hombre, hermanos, estaba esperando el reinado para hacer las cosas, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía todo el mal que había hecho su papá. Y sin embargo, hermanos, dice las escrituras en 2 de Crónicas 29:3, dice que en el primer año de su reinado abrió las puertas del templo, de la casa de Jehová. ¿Por qué? Bueno, porque su papá se encargó, hermanos, de cerrar las puertas del templo. Su papá se encargó, hermanos, de esparcir a todos los levitas, a todos los sacerdotes, de que no hubiese culto para Dios. Y sin embargo, él, hermanos, desde el principio, yo creo que en el momento, hermanos, en que él estaba esperando el momento en que él pudiera tomar el trono, él ya tenía una mentalidad, y su mentalidad es abrir las puertas del templo, ¿sí? Porque las escrituras nos dicen en 2 de Crónicas 29:3 que el primer año de su reinado abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. ¿Por qué? Porque estaban derribadas. Dice que lo segundo que hizo, hermanos, estableció sacerdotes y levitas, los cuales estaban dispersados, los llamó y dijo: hey, levitas, sacerdotes, conságrense, santifíquense. ¿Por qué? Porque nuevamente vamos a restaurar la casa de Dios. Y dice que él restauró también la ofrenda y la adoración. En 2 de Reyes, hermanos, 18:3, vamos a empezar, hermanos, a leer y vamos a ver esta historia. Y dice las escrituras así. ¿Cómo empezó todo? En el verso 18:3 vamos allí, dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de él, y llamó Nausum. Dice el 5: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. ¿En quién puso su esperanza? Dios. En Jehová. Había mucha idolatría, hermanos, tanto, ¿se recuerdan ustedes la historia? Que cuando estaba el pueblo en el desierto, dice las escrituras que las serpientes mordían al pueblo y la gente moría. Y dice que Dios le dijo a Moisés: construyete una serpiente de bronce. Y la construyeron, hermanos. Dice que la persona era mordida por una serpiente, inmediatamente, nada más al voltear a ver esa serpiente de bronce, inmediatamente eran sanados. Pero, ¿qué estaban haciendo el pueblo de Israel? Bueno, pues tenían esa imagen todavía, hermanos, y ya la adoraban, quemaban incienso, ¿sí? Y él tuvo que hacer, quebrar toda esa idolatría, todas las imágenes de acera y esa serpiente. Entonces vemos, hermanos, la vida de este hombre llamado Ezequías. Es sorprendente, ¿verdad? Porque dice que hizo lo bueno delante de Jehová, y dice que no hubo rey ni antes ni después de él de servir a Dios con todo su corazón. ¿Qué quiero decirte con esto, hermanos? De que tú seas leal a Dios, eso no te asegura que tus enemigos se levanten contra ti, ¿sí? Es más, las escrituras dicen que todo el que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecución. Así es de que este hombre era bueno, no había hecho nada malo. Sin embargo, hermanos, dice que había un rey, un enemigo asirio, que le impuso un impuesto, hermanos, que él tuvo que quitar el oro que ya había puesto en las puertas de la casa de Dios para entregárselo, tanto el oro como la plata, ¿sí? ¿Y qué te quiero decir a ti, hermano? Porque muchas veces nosotros pensamos que nosotros somos intocables. Que, Señor, pero ¿por qué me pasa esto si yo me porto bien? Señor, si yo guardo tus mandamientos. Señor, si yo hago esto y esto otro. Sin embargo, hermanos, saber que tienen enemigos. Y que los enemigos, hermanos, inmediatamente nada más están esperando la ocasión para hacerte daño. Pero vamos a conocer la historia, hermanos. ¿Y qué pasó con esto? Ok, dice las escrituras, hermanos, que este rey no solamente se quedó con eso. Él dio, hermanos, ese tributo que le pidieron, pero después dice que manda a un grupo de personas, hermanos, con una carta a Ezequías. Versos 14 y 15, vamos a leerlo, hermanos. Ahí vamos a encontrar qué es lo que pasa. Dice:
Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado aparte de mí y haré lo que me impongas, ¿verdad? Entonces ahí dice que él le da lo que le había pedido. Pero después vemos, hermanos, en el verso 17, y dice: después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías a 3 hombres, uno llamado Tatán, el otro Rabsaris y el otro Rabsacés. Ese Rabsacés era el más hablador, o el que tenía más autoridad de parte del rey de Ezequías, Sanaquerib. Y dice las escrituras que mandó a estos 3 y con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén. Y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido vinieron al campamento junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de Vereda del Labor. Y llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquim. Hizo llamar, hermanos, llegó, dice que se presentó en el acueducto e hizo llamar al rey, porque traía una carta de parte del rey Sanaquerib, que era el rey de Siria. Y dice: llama al rey. Y dice que el rey también manda a 3 personas para que recibieran las cartas, que era lo que traían. Entonces, el rey manda a 3 personas, el rey de Siria y el rey de Ezequías manda a 3 personas para que reciban la noticia. ¿Qué era el mensaje? Y les dijo el Rabsacés: decir ahora a Ezequías: así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices: pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra. Mas ¿en qué confías que te has revelado en contra de mí? Yo creo, hermanos, que si tú vieras una situación así, la Biblia dice, hermanos, que era un ejército conquistador. Un ejército, hermanos, que ya había arrasado con muchas tribus, hermanos, de Judá. Y sin embargo, hermanos, pues yo creo que el rey Ezequías pagó el tributo para evitar problemas, pero no se quedó así, sino que ahora, hermanos, le está demandando más, ¿sí? Y le está diciendo: ¿en quién confías? ¿Qué es lo que te hace confiar para que tú te rebeles contra mí? Entonces vemos, hermanos, que quizá sea fácil escuchar, pero ver, hermanos, todo ese ejército, hermanos, preparado para destruir. Entonces muchas veces nosotros, hermanos, quizá podamos recibir cartas del enemigo y que de repente, hermanos, nos mueva el piso, ¿verdad? Porque esto fue lo que pasó con este rey. Entonces vemos en el verso 18, dice que llamaron luego al rey y salió a ellos Eliaquim y Samnet a recibir esa noticia. Verso 19, y le dijo Rabsacés: decir ahora a Ezequías así, dice el gran rey de Siria, ¿en qué confianza y en qué te apoyas? ¿Sí? Entonces él les está diciendo, hermanos, pero con palabras vacías, dice: consejo tengo y fuerza para la guerra, mas ¿en qué confías? ¿En qué te hace rebelar contra mí? Este hombre, hermanos, parecía que él sabía, hermanos, que ya habían tomado muchas ciudades de Judá, ¿verdad? Y que esta no era la excepción. Y le dice: pues que esas ciudades, esas donde tú quitaste toda esa idolatría. Y él tenía el concepto, este hombre Rabsacés, de que Dios estaba en contra de ellos, de que Dios estaba enojado. ¿Por qué? Porque habían caído en la idolatría. Mas les empieza a decir, hermanos, en el verso 21: he aquí confías en este báculo de caña cascada. ¿Quién era ese báculo, hermanos? Dice que era Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto, hermanos, tenía alianza con Jerusalén. Y él le decía: ¿acaso tú confías en ese? ¿Ese es el que te da la seguridad, la confianza? Pero tú sabes, hermanos, que Ezequías no tenía su confianza en Egipto. Dios era su esperanza y Dios era su confianza. Y vamos a ver la historia, hermanos, y nos vamos a sorprender de cómo, hermanos, Dios nos responde. Verso 22. Si me decís, dice: nosotros confiamos en Jehová, nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado a Ezequías? Entonces él les está diciendo: miren, aquellos también confiaban en Jehová. Y sin embargo, ¿quién los detuvo de mi poder? Nadie, ¿sí? Ese Rabsacés, hermanos, como que conocía, hermanos, porque aún dice más adelante
que hablaban el idioma hebreo. Y él conocía, hermanos, cómo todas aquellas ciudades que él había derribado, hermanos, por medio del poder del ejército, eran también gente que conocía de Dios. Pero sin embargo, hermanos, como que muchas veces nos desviamos del propósito de Dios. Y así estaba pasando. Y es que Rabsacer, hermanos, tomando esa palabra, hermanos, de decir, Dios está contra ellos. Y mira lo que se atreve a decir, hermanos, en el verso 25. Rabsacer les dice: ¿acaso yo he venido ahora sin que Jehová esté? Dice que Jehová esté al lugar para destruirlos. Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Muchas veces, hermanos, el enemigo vendrá, hermanos, en el nombre de Dios, diciéndote: Dios me ha dicho, ¿sí? Porque estas palabras no las está diciendo Ezequías, la está diciendo, hermanos, el cónsul, el mensajero de Sanaquerib. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová? O sea, yo no he venido solo, yo he venido con Jehová. Dice: a este lugar para destruirlo. Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Entonces es importante, hermanos, que tú te des cuenta que muchos van a venir en el nombre del Señor, hermanos, pero sin embargo, hermanos, quizá porque tú piensas: es que Dios está enojado conmigo, este hombre había dicho he pecado, y piensa que todo lo que se levanta, hermanos, en un momento viene de parte de Dios, y el enemigo lo aprovecha diciendo: hey, yo vengo de parte de Dios porque Dios está en contra de ti. Y quizá en este año, hermanos, tú no estés viviendo una vida ordenada y sin embargo te pueda venir algo y el enemigo te pueda decir: vengo de parte de Dios. ¿Para qué? Para destruirte. Entonces vemos, hermanos, que en el verso 26 y 27 los mensajeros de Ezequías le dijeron: te rogamos que no hables en arameo y no en la lengua de Judá, porque todo el pueblo está escuchando. Los hombres que había mandado Ezequías, hermanos, ellos conocían diferentes idiomas y le dijeron a Rabsacer: hey, no hables en ese idioma, porque todo el pueblo te está escuchando. ¿Y qué era lo que querían estos hombres? Que no se intimidaran, ¿verdad? Porque de por sí también un ejército y luego el pueblo se intimida. Dice: hey, háblanos a nosotros. Tú traes una carta del rey Sanaquerib, háblanos a nosotros y nosotros vamos a ir y les vamos a decir. Y entonces él empieza, hermanos, a dar la carta, y sin embargo, hermanos, ellos dicen que se quedan callados. ¿Por qué? Porque tenían una respuesta de parte del rey. Van a recibir la noticia, pero quédense callados. Hermanos, muchas veces tenemos que dejar callarnos nosotros para que Dios actúe. Muchas veces el enemigo se levanta, hermanos, y nosotros lo queremos contraatacar. Sin embargo, en el rey dijo: hey, van a recibir esa carta. Yo sé que vienen malas noticias, pero quédense callados, ¿sí? No lo respondan. Pero ¿qué hizo Rabsacer? Dice que en el verso 28, ahí vamos a estarlo abriendo, si no tienes tus escrituras, Saúl lo va a poner. Dice: Rabsacer se puso de pie y clamó a gran voz en lengua de Judá: oí palabra del gran rey, el rey de Asiria. O sea, todavía se puso de pie después de que aquellos hombres dijeron: tú traes un mensaje para el rey, dánoslo y nosotros vamos a comunicárselo. No estés hablando en ese idioma donde estás atemorizando a la gente, dánoslo. Y ellos habían recibido de parte del rey, que calladitos se miraban más bonitos, ¿verdad? Entonces el rey, hermanos, o más bien el mensajero, en vez de obedecer, hermanos, antes levantó la voz, ¿sí? Y después vemos en el verso 29 y dice: así ha dicho Jehová, así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no nos podrá librar de mi mano, y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová. No confíes en Ezequías, no confíes en las palabras que hoy te está dando tu pastor, no confíes, ¿sí? Porque esta es la palabra que les dice: así ha dicho el rey. No os engañe Ezequías, no os engañe su pastor, que vienen cosas difíciles, porque no nos podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová. Hermanos, ¿qué quiero hacer yo a través de este mensaje?
ciertamente hacerte confiar en Dios. Pero quizá el enemigo, hermanos, te diga: hey, no escuches al pastor, hey, no confíes, él te va a llevar a que tú confías en Dios. Él te dirá, en esa prueba, en esa aflicción, en ese temor que te pueda llegar, Jehová te va a librar, confía en Él. No le hagas caso, porque quizás traiga una palabra de engaño para ti. Pero sabemos, hermanos, que el rey buscaba el bienestar para el pueblo. Y decía: ahí no, tranquilos, no se atemoricen, porque el mayor, hermanos, es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esta palabra, hermanos, que estoy leyendo, hermanos, la estoy leyendo en Segunda de Reyes. Pero si tú vas, hermanos, en el libro de Isaías, también Isaías te cuenta toda la misma historia. Y no solamente Isaías, sino también Segunda de Crónicas. En Segunda de Crónicas también te habla la misma historia, las mismas palabras, hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos creer. Verso 32 dice: no oigas a Ezequías, porque os engaña cuando les dice: Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses ha librado del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamá? ¿Dónde está el Dios de Arpad, de Separ, de Baín, de Ena, de Iba? ¿Pudieron sus dioses librarlos de mí, de mi mano, para que Jehová libre a Jerusalén de mi mano? ¿Dónde están los dioses de todas esas ciudades que nosotros hemos conquistado, para que tú confíes en tu rey y digas: no, Dios nos va a dar la victoria? ¿Dónde están los dioses de todas esas ciudades? Pero sin embargo, hermanos, nosotros sabemos en quién confiamos y en quién creemos. Y Ezequías estaba bien consciente de quién había creído. Verso 37. Entonces volvieron, dice, los mensajeros y le dijeron las noticias al rey de Ezequías. Pasamos al capítulo 19 y entramos al verso 2. Dice: Ezequías manda consultar al profeta Isaías diciendo: este es un día de angustia, de reprensión y de ansiedad. O sea, ¿qué hizo, hermano? Recibe la noticia e inmediatamente consulta a un profeta. En ese tiempo, hermanos, estaba el profeta Isaías. Ya recibí la noticia, ya sé que hay un enemigo que está perturbando. Y él le dice la condición en la que se encuentra: un día de angustia. Quizá, hermanos, yo te decía que en el 2024 tú puedas tener un día de angustia y de reprensión y de ansiedad. Pero sin embargo la respuesta es: confía en Dios. Vamos a ver, hermanos, el verso 6, la respuesta, hermanos, de Isaías. Verso 6 dice: Isaías respondió diciendo: así dirás a tu Señor, no temas. Dile a tu hermano, hermano, la respuesta. No temas. Dice: no temas. Qué importante, hermanos, esa es la palabra. ¿Cuántas veces el Señor nos la menciona? Cuando nosotros, hermanos, recibimos cartas del enemigo, amenazas, la respuesta de Dios siempre va a ser: no temas. Así le dijo Isaías, respondió diciendo: así dirás a tu Señor, no temas por las palabras que has oído. He aquí que pondré en él un espíritu y ahora de rumor, y volverá a su tierra. No temas, porque Dios, hermanos, en ese momento empezará a tomar el control. Si tú te callas, hermanos, y solamente consultas a los ancianos de la iglesia, yo sé, hermanos, que las cosas van a cambiar, porque ellos siempre te van a decir: no temas. Y quizá, hermanos, en este 2024, si tú me consultas a mí, yo te diga: hey, no temas, confía en Dios, porque esta es la palabra que Dios nos dio. Amén. ¿Tú sabías que en España, hermanos, ya está volviendo a usar el cubrebocas? Tú sabes que en China, hermanos, está muriendo mucha gente, hermanos, y que todo viene oculto. Todavía no lo quieren sacar a flote, pero están muchos muriendo en China, hermanos, ocultamente. Nuevamente virus que se están despertando y están viniendo a la tierra.
Hermano, decía hace ratito Bruce, recuerda que estamos viviendo tiempo de dolores. Ya entramos y cada vez los dolores van a ser más frecuentes. Por ello esta palabra, hermano, para que tú la recuerdes. Siempre te voy a decir, no temas, confía en Dios. Te van a llegar malas noticias, cartas que no van a agradarte. Pero sin embargo, la respuesta va a ser, no temas, confía en Dios. Pasó esa carta, hermanos, ya recibió la noticia, pero ahora se levanta nuevamente la segunda carta. Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 10. Ahora nuevamente, hermanos, se retiraron por un tiempo y vuelven a regresar. Pero ya Ezequías ya recibió una palabra. ¿Cuál era? No temas, no temas. No temas de esas palabras que te dijeron, no temas de esas palabras que escuchaste. Segunda carta de Reyes 19:10. Nuevamente mandó embajadores diciendo, así dirás a Ezequías, no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir, Jerusalén no será entregada en manos del rey de Siria. Ahora ya no tanto es el problema, hermanos, con el rey Ezequías, sino directamente con Dios. Este rey se atreve a blasfemar en contra del rey de reyes y señor de señores. Y dice, hey, no confíes en Dios. ¿Sí? Verso 15, ¿qué hizo Ezequías después de escuchar la noticia? Bueno, lo que debemos de hacer nosotros. Dice que fue a la casa de Jehová y oró. Y solamente dice que presentó las cartas. Y dijo, Señor, tú eres rey de reyes. Señor, y querubín, digo, todos los querubines están bajo tu autoridad. Y hace una oración. ¿Y qué pasa? Sabemos bien que Dios ya le había dado la respuesta. Amén. Verso 20, Isaías manda a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sanaquerib, rey de Siria, he oído. Ezequías, hermanos, está en la casa de Dios y está orando. Y mira, hermanos, el profeta escucha la oración de Ezequías y le manda a decir estas palabras. Ya le había dicho una respuesta de la primera carta, le había dicho, hey, no temas, ¿verdad? No temas de las palabras que te mandan. Y hoy, hermanos, ¿qué hace Ezequías? Va y ora. Así tenemos que nosotros, hermanos. Tenemos que permanecer callados delante del enemigo, hermanos, pero presentar las cartas al Señor. Señor, tú sabes estas amenazas que me están viniendo. ¿En qué? En oración. Tenemos que orar, hermanos, y presentar esto, y sabemos que Dios nos dará la respuesta. Isaías mandó decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sanaquerib, rey de Siria, he oído. Y en el verso 29 dice, y esto te daré por señal, oh Ezequías, este año comerás lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viña y comerás del fruto de ella. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso que no solamente, hermanos, le dice, hey, no te preocupes por esta situación que estás viviendo, sino que le da, hermanos, bendición del futuro. No solamente estés preocupado por este año, ¿sí? Sino tú vas a comer, vas a vivir este año y el segundo y hasta el tercer año. Tú recuerdas la historia de Ezequías. Ezequías fue aquel hombre que Dios le dijo, Ezequías, arregla tu casa porque vas a morir. Hermanos, la vida de nosotros no está en las manos del enemigo. Nuestras vidas, hermanos, están en Dios. Nosotros dependemos de nuestro Dios. Y el día que Dios decida, Dios dijo, hey, 3 años vívete en paz, despreocúpate, porque yo voy a estar contigo, no te va a hacer nada el enemigo. ¿Sí? Eso es lo que le está diciendo la respuesta Isaías. Vas a comer de los tuyos, el primer año, el segundo de los tuyos, y el tercer año vas a sembrar y vas a cosechar y vas a comer del fruto. Como para decirte, no te preocupes, yo tengo el control de todo. Amén. El verso 15 dice, oró Ezequías delante de Jehová, exponiendo las blasfemias de Sanaquerib en contra de Dios viviente. ¿Por qué? Porque ahora ya no era contra él, sino contra Dios. Aquel se atrevió a blasfemar en contra de Dios y le dijo que Dios no lo podía librar. Verso 32, por tanto así dice Jehová acerca del rey de Siria, no entrará en esta ciudad ni echará saeta en ella. Qué hermoso, hermanos, después de ver un ejército
con tantas amenazas, hermanos, ahora la palabra de Dios, por lo tanto, así dice Jehová. ¿Cuántas palabras te ha dicho Dios, hermanos? Quizá tú escuches la noticia, hermanos, y digas tú, una cosa es que Dios le haya dicho, y otra cosa es que este hombre haya confiado, ¿verdad? ¿Cuántas palabras te ha dicho Dios a ti? Y sin embargo, hermanos, puedes vivir atemorizado. Yo quiero decirte, hermanos, que tú grabes todas estas palabras. ¿Por qué? Porque Dios tendrá el control en este 2024 de tu vida. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Siria: no entrará en esta ciudad, ni echará saetas en ella. Verso 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento a 185,000 hombres. Hermano, un solo ángel. Dios tiene ángeles, hermanos, que se cuentan por millares de millares. Nosotros, hermanos, muchas veces no pedimos a Dios, hermanos, que Él mande a sus ángeles. Sin embargo, las Escrituras dicen: ¿acaso no sabéis que los ángeles son espíritus ministradores a favor de los que han de heredar la salvación? Y yo pregunto, ¿quiénes van a ser los que van a heredar la salvación? ¿Quiénes son? Los ángeles están a tu favor. No te da confianza, hermanos, que nuestro Dios no necesita siquiera venir. Él solamente mandará un ángel, hermanos, y Él guardará tu vida. Y matará a cualquiera que se levante contra ti. ¿Por qué? Porque que se levanta contra los hijos de Dios se levanta contra nuestro Dios. Sabemos, hermanos, que no podemos evitar nuestros enemigos, pero lo que sí sabemos, hermanos, es que debemos estar confiados en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él, hermanos, tiene muchos medios. Quizás tú no los veas, hermanos, pero sin embargo nosotros podemos ver la mano de Dios. Hermano, hermana, ¿qué trato yo de decirte con este mensaje? Que Dios es digno de confianza. Que no importa la situación que tú vayas a estar viviendo este año. Quizás tú me escuches y me veas como pesimista y digas: ¿qué pesimista es el pastor? Te lo voy a recordar en el año. Vienen cosas difíciles, hermanos, porque Dios nos habla en nuestro espíritu. Yo estuve orando, hermanos, y déjame decirte que este mensaje yo lo empecé a preparar el sábado en la mañana, porque me pasé el lunes y martes. El hermano Ciro me dijo: pastor, ¿se acuerda que usted siempre nos da una palabra? Esta palabra, hermanos, es la que hoy yo tengo para el 2024. Tus enemigos se van a levantar en contra de ti y vas a recibir cartas de amenazas y quizá cartas de intimidación que te puedan hacer temblar. Pero sin embargo, la palabra para este 2024 es: no temas, confía en Dios, porque esto es la respuesta que Dios te da. Por ello este mensaje. Yo creo que yo quiero que en este año 2024 tú puedas decir: yo confío en Dios. Quizá la pregunta, hermanos, o el tema era: ¿en quién confías tú? ¿Por qué no dices a tu hermano? Voltea a ver y dile: ¿en quién confías tú? ¿Por qué está la pregunta, hermanos, que le dice a aquel hombre que viene con amenaza? Le dice: ¿quién confías tú? Y quizá, hermanos, esa interrogativa en el momento que tú tienes esa dificultad o esos días de angustia, yo tengo que voltear y decirte: ¿te recuerdas el tema que yo di la primera semana del año? Y voltearé y te diré: ¿en quién confías tú? Quizá, hermanos, el espíritu de Sanaquerín en este 2024 quiera levantarse en contra de tu vida, afligirte con temores. Porque ciertamente, hermanos, él venía a provocar, esas cartas venían a provocar intimidación. ¿Por qué? Porque ya tenía él un antecedente de que no había nación, hermanos, que se pudiera permanecer en pie delante de él. Y por eso era tanto su orgullo, hermanos, de que qué Dios podrá librarlos. Y quizá el espíritu Sanaquerín se levante en contra de ti y te pueda decir: ¿qué Dios te puede librar? Y que tú digas: mi confianza está puesta en Dios y mi esperanza es Él. Amén. Quizá quiera quitarte lo que le pertenece a Dios. Dice que le pidió, hermanos, un tributo. ¿Y qué hizo Ezequías? Tomó de lo que le pertenecía a la casa de Dios. Él ya se lo había dado. Él ya le había dado el oro para restaurar el templo. Y sin embargo, hermanos, por una amenaza,
ahora le quita lo que le pertenece a Dios y se lo entrega al enemigo. Quizá, hermanos, el enemigo pueda tratar de quitarte lo que le pertenece a Dios. ¿Qué le pertenece a Dios? Tu adoración, tu paz, tu gozo. Y sin embargo, hermanos, Él pueda venir y quitártelos, porque Dios te ha dado el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero quizá el enemigo, hermanos, venga a quitarte lo que ya Dios te ha dado. ¿Sí? Quizá venga hablándote con el idioma evangélico para engañarte. Aquel hombre, hermanos, dice que él vino con un idioma, con el idioma del pueblo, y les habló. Y quizá muchas veces el enemigo venga, hermanos, hablando con el idioma evangélico. Y quizá, hermanos, te seduzca y te engañe. Sanaquerín quizá querrá mantenerte en duda para que tú no confíes en Dios. Hey, ¿cuál es tu confianza? ¿En qué confías tú para que te rebeles contra mí? Quizá Él venga provocando duda y tú puedas decir, de esta no me va a poder librar Dios. Pero nuestro Dios va a librarte. Quizá te diga, no creas a tu pastor cuando te dice, confía en Dios. Dios estará contigo. Porque muchas veces, hermanos, nosotros en las aflicciones de la gente, vamos y nos acercamos y le decimos, no va a pasar nada, confía en Dios. Memo pasó un problema en esta semana que pasó, lunes o martes. Y yo fui, hermanos, a verlo a su casa y lo vi un poquito afligido, angustiado. Le dije, no, Memo, no debes de estar así. Confía en Dios. Pedro, pero esto y esto otro. Quizá estas palabras que digan, no creas al pastor. Pero yo sé que cuando yo vine y le dice, Memo, tú no estás solo. Mira, ya recorrí todas las calles y no es cierto. Ese hombre no está aquí. ¿Por qué? Porque recibió una amenaza de un hombre que lo estaba esperando para él. Y sin embargo le dije, no, Memo, ahorita yo voy a salir, vengo de allá y vengo recorriendo cada calle, pero si tú quieres vuelvo a salir. ¿Por qué? Porque luego cartas de amenaza nos vienen a tribular, a perjudicar, a afligir, ¿verdad? Pero yo le dije una palabra, Memo, te pude dar confianza. Y él dijo, sí, Pedro. Le dije, si yo en mi estatura te puedo dar confianza, hay un Dios tan grande y tan poderoso que le cantamos grande y fuerte, es nuestro Dios. Si yo te pude dar confianza, tu Dios te va a dar la confianza para enfrentar a cualquier enemigo que se levante contra ti. Porque Dios es el mismo que te libró en el 2023 de tus angustias, de tus temores, de tus problemas. Y es el mismo que te va a librar en el 2024. Cualquier carta de amenaza, cualquier carta que viene a atemorizarte, Dios, pónsela a Dios. Señor, acabo de recibir esta carta. Y Dios va a salir al frente. Amén. Quiero concluir, hermanos, con un salmo. Salmo 26:1 dice, confía en Jehová sin titubear. ¡Wow! ¿Qué podemos confiar en Dios? ¿Confías en Dios? Sí. Pero el Salmo 26:1, ¿sí lo tienes? Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová, ¿sin qué? Sin titubear. O sea que tu confianza, hermanos, sea sin titubear. Porque de repente, hermanos, como que titubeamos. ¿Qué sí será que Dios me pueda librar? ¿Qué sí será que Dios me pueda sanar? ¿Qué sí será que Dios me pueda proteger? ¿Qué sí será? Confía en Dios sin titubear. Isaías 26:4 dice, este salmo nos dice cuándo debemos de confiar en Dios. Y dice, confiad en Jehová
perpetuamente. ¿Qué es perpetuamente? Siempre. Para siempre. O sea, no es momentos, hermanos, no en días, sino siempre, perpetuamente, confiar en Dios. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza. ¿De qué? De los siglos, no de los años, de los siglos. ¿Sí? Ezequiel tenía un problema, hermanos, actual, pero Dios no solamente le resolvió su problema actual, sino que dijo: mira, vas a estar en paz, vas a comer este año de lo que hay, el segundo de lo que hay, y el tercero todavía vas a tener fuerzas para sembrar y cosechar. Nuestro Dios, hermanos, nos dará la fortaleza por los siglos. Amén. Pero tenemos que confiar en Dios. Salmo 9:10. Por eso estoy poniendo a trabajar a Saúl. En ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Quiénes van a confiar? ¿Cuántos conocen el nombre de Dios? ¿Tú sabes que Dios se muestra a través de sus nombres? Sí, amén. Jehová Rafa, Jehová es mi sanador. Amén. O sea que si te llega enfermedad, Dios tiene un nombre, hermanos, para cada necesidad tuya. Y dice las Escrituras: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Qué hizo el rey? No vayan a responder, cállense, porque yo voy a buscar a Dios por medio del profeta. Amén. Y Dios, hermanos, le da la respuesta. Termino. Salmo 63:3. Dice la palabra de Dios: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Escribí mal el Salmo 56:3. No me lo cambies, Saúl. Dice: en el día que temo, ¿qué tienes que hacer cuando tú temes? Van a venir días de temor. Dígame tú que no van a venir días de temor. De repente, hermanos, un diagnóstico, y de repente, hermanos, una mala noticia. Y, hermanos, las palabras tienen tanto poder que muchas veces te hacen una llamada de extorsión, ni siquiera lo estás viendo, pero lo estás escuchando. Y ya te temorizó y tiemblas, hermanos, todo esto. Las palabras, hermanos, tienen poder. Y de repente, hermanos, alguien te dice algo, te dio una mala noticia, y ya te atemorizaste. Pero ¿qué dice el salmista? En el día que temo, ¿qué debo de hacer? Al menos él dice: en el día que temo yo. Él está hablando por sí, pero tú te puedes apuntar a ti, ponerle tu nombre. En el día que temo, Pedro, en ti confió. En el día que temas, por cualquier cosa, confía en Dios. Ponte de pie.